A ver, mi estimado Juan, tú realmente traes problemas de urbanismo y de ciudades y hoy traes un tema sobre el hambre y la pobreza en las ciudades mexicanas, que es grave. Hay veces que la gente no se da cuenta que a veces la miseria en las ciudades puede ser peor que la que ves en zonas rurales. A ver, no hay la menor duda de que la peor pobreza se vive en las ciudades. ¿Por qué? Primero porque la mayoría de los pobres de las ciudades emigraron en alguna época del campo y nunca pudieron integrarse a la vida urbana por razones de inequidad, discriminación, falta de educación, etcétera. Entonces, ahora la mayor parte de los pobres viven en las zonas urbanas. Es patético ver cómo, según la extinta Sedesol, estamos hablando hace un par de años, detectaba o determinaba que el 37% de los alimentos que se producen en las ciudades se van a la basura. Y estamos hablando de más de 10 millones de toneladas al año de alimentos que se procesan en los hogares, en los restaurantes, en los mercados, en los supermercados, que se van a la basura. Y muy pocas instituciones están organizadas para recibir este tipo de alimentos y distribuirlos equitativamente. Por ejemplo, el pan que hacen las grandes cadenas de autoservicio, lo reparten en asilos y en otras instancias, pero no sucede así con la mayoría de los alimentos. Entonces creo que todos los que tenemos una posibilidad de ayudar debiéramos de sumarnos a atender este problema en las áreas urbanas. A ver, creo que es bien importante que aclares qué tipo de alimentos, porque tampoco se trata que a un restaurante lo que alguien dejó en su plato se reparta a alguien, porque tú no sabes si ya viene contaminado, tú ya no sabes nada de nada. Estamos hablando de alimentos generalmente procesados y envasados. Sí, a ver, por supuesto no estoy hablando de basura, porque tú te estarías refiriendo a cosas que se tiran a la basura porque lo son. No, yo estoy hablando, por ejemplo... No, perdóname, yo he visto a la gente pedir un filete de 500 gramos y dejan 250, no es basura. Bueno, pero no lo puedes dar a otras personas por asuntos de higiene. A ver, por supuesto no, pero los restaurantes incluso se quedan con muchos alimentos preparados que no se venden. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de situaciones que impiden su venta, porque ese día la gente no andaba de humor o por lo que sea. No hay regulaciones sanitarias, es muy importante hacerlo notar. Eso es importante. Entonces, por un lado, tenemos un enorme desperdicio de alimentos en el país y por el otro lado tenemos condiciones de hambre verdaderamente alarmantes. Y esto es algo que debe de llamarnos la atención. Cada año mueren alrededor de 8,500 personas de desnutrición. Claro, si hablamos de los 600,000 o 700,000 que mueren por otras causas, sería poco significativo. Pero no hay que olvidar... Perdóname, son 8,500 mexicanos, como lo quieras ver. Sí, señor, y lo más grave... De hambre. Sí, y estamos hablando en un país que hay más de 50 millones de pobres de distintos niveles en las ciudades mexicanas y en comunidades que tienen más de 2,500 habitantes que se consideran como ciudades o áreas urbanas. Ahora, y ojo, también quiero aclarar, únicamente 50 millones se consideran pobres porque las definiciones de pobreza en México son de una amabilidad impresionante. Muchos que no se consideran pobres en México, en cualquier país civilizado, son pobres. Si lo vemos así, estamos hablando de cerca de 80 millones de gente que se mueven. Por lo menos, claro que sí. En un país de 126 millones. Ahora, el Coneval señala, por ejemplo, que en los 2 últimos años el número de pobres, hablando de pobreza extrema, ha crecido en 2.1 millones de personas. Pasamos de 8.7 a 10.7. Ahora, ¿dónde está la clave del problema? Finalmente esto se refleja en vivienda, en salud, en seguridad social, en servicios públicos. ¿Dónde se concentra la población más pobre del país? Resulta increíble, sabíamos de Chiapas, sabemos de Guerrero, pero el Estado de México, Veracruz, que son estados muy ricos por muchas razones,
tienen una enorme concentración de pobreza. El 66% de las personas pobres en México están en estas 5 entidades federales. Es que tenemos una concepción equivocada del Estado de México, porque generalmente cuando vamos al Estado de México transitamos por la carretera México-Querétaro, donde vemos fábricas y mucho progreso, pero se nos olvida el resto del Estado. Lo mismo en Veracruz. Tenemos la idea que Veracruz es Jalapa y el puerto y algunas ciudades, pero se nos olvida que el resto del Estado está en pobreza terrible. Pero lo que es increíble es que un estado como Veracruz, que es naturalmente, por razones de naturaleza, muy rico, 900 kilómetros de costas, etcétera, se encuentre en una condición de pobreza tan grave. Pero ahora, México, ¿qué sirve tener una costa? No somos potencia pesquera ni de charales. A ver, el estado de Veracruz tiene 3 grandes instalaciones portuarias en Coatzacoalcos, Veracruz y Tuxpan. Tiene productividad agrícola, ganadera, etcétera. Sin embargo, la riqueza está, como en muchas partes del país, absolutamente concentrada. Claro. Ahora, es increíble la dispersión urbana que hay en México. Hay que señalar que hay 200,000 comunidades en el país menores de 2,500 habitantes. Esto significa que hacerles llegar salud, educación, vivienda, etcétera, se ha vuelto prácticamente imposible. ¿Cuáles serían las acciones que debiéramos de emprender para mitigar la pobreza y sobre todo el hambre? Hay que entrarle en serio a mejorar las condiciones de la calidad educativa. Tenemos que crear un sistema universal de salud para que todo el mundo tenga acceso a ella. Sin salud no hay productividad. Por supuesto, la desigualdad de género hay que detenerla. Dicen que la pobreza tiene mirada de mujer y en muchos sentidos es cierto. Oye, una pregunta para la sugerencia está haciendo, ¿cuánto cuesta? Mira, ¿de dónde va a venir el dinero? A ver, el país tiene muy mala distribución de riqueza y muy mala distribución del presupuesto público. Seamos realistas, o sea, durante décadas venimos hablando de programas de educación, pero acabamos de tirar una reforma educativa y estamos en una condición peor, hay que señalarlo. El tema de salud, la desatención ha ido en aumento. Pero cuesta dinero. ¿De dónde viene el dinero cuando en este país la mayoría no paga impuestos, mi querido Juan? A ver, es un dato que yo no me canso de repetir. México, los impuestos representan el 16% del Producto Interno Bruto. Entonces, y en Noruega representan el 40%. A ver, hay que mejorar, por supuesto, el tema tributario en el país. No, pues es que hay que mejorarlo, porque en este país todos estamos recomendando, pero todo cuesta. A ver, es cierto, pero no es posible que una de las 20 economías más grandes del mundo no tenga soluciones a un problema de pobreza de 83 millones. No lo tiene porque tiene un sistema fiscal que no genera mayores impuestos, porque tiene tantos pobres que no les puedes cobrar impuestos, porque 6 de cada 10 mexicanos trabajan en la economía informal, no pagan impuestos. O sea, está complicado, ¿no? A ver, obviamente es un tema muy complicado. Yo creo que hay que reorientar muchas acciones. Tú acabas de mencionar un par de ellas, pero definitivamente es un tema de todos. La sociedad en conjunto debemos de sumarnos con nuestro granito de arena. Y además se clava la lana un bolón de funcionarios. A ver, Mónica, tienes apagado tu micrófono. Yo lo que creo es que tiene que haber una reforma fiscal real con una tasa impositiva progresiva y que se regule con ciertas devoluciones, ciertas cosas que incentiven el pago de impuestos. Y no todo debería causar IVA chiquito, IVA más grande. No puede ser que alimentos, medicamentos que generan un diablal de dinero no paguen IVA. Ese es sin duda una de las soluciones que políticamente han parecido incorrectas, pero que es la forma más efectiva de captación. Venus. Y la única solución que veo a este problema tan grave de México ancestral es que todo o casi todo, o la mayor parte de todo se destine a la educación y durante varias décadas. Solo así, si no, no veo cómo, ¿eh?
Pues sí, pero aquí lo estamos dedicando a una refinería y otras cosas que quién sabe si van a funcionar. Pero en fin, es México. Para concluir, Juan, 20 segundos. Bueno, hay que hacer un esfuerzo todos. Yo creo que es una responsabilidad compartida, sociedad, gobierno, para entrarle a un tema tan lacerante y tan grave. Hay que echarle ganas, hay que hacer reformas y hay que hacer un esfuerzo, no hay de otra. Pues sí, llevamos 200 años en eso. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.